Bienvenidos sean todos ustedes. Buenas noches tengan. En primera instancia, para comentarles sobre este segundo video y segundo homenaje al profesor Antonio García Novella, eh, de la preparatoria número 3 de la UAS. Vamos a explicar el método del ion electrón para balancear reacciones químicas tipo redox en medio ácido. Entonces les comparto, fui parte de la generación 1997-2000 en la clase del 99, en el quinto semestre, grupo B. Y aquí muestro una fotografía del profesor en sus años mozos y vamos a explicar este método detalladamente. Saludos cordiales. Bueno, aquí tenemos cobre y ácido nítrico. Se hace reaccionar un ácido con un metal y se obtiene nitrato de cobre, óxido nítrico y agua. En primera instancia, también entre paréntesis se encuentran los estados de agregación de cada sustancia o especie química. Por ejemplo, el cobre está en estado sólido, el ácido nítrico en disolución acuosa, el nitrato de cobre está disuelto en disolución acuosa, el óxido nítrico en forma de gas y el agua líquida. Y bueno, les comento que es indispensable tener un conocimiento general de la tabla periódica, al menos saber identificar a los elementos químicos para poder entender este tipo de balanceo. También es importante obtener los números de oxidación de los diferentes iones poliatómicos, elementos químicos u otras especies químicas, las cuales nos ayudarán a comprender más. También se recomienda usar una tabla de iones poliatómicos, así como comentaremos un tema importante, iones espectadores y el concepto de ionización y disociación. Les comento que la tabla periódica, pues es importante su manejo, su apreciación y visualización. Entonces, para comprender este método, pues tener un panorama general de este orden sistemático de los elementos químicos. Recordar que hay elementos en la tabla periódica que poseen una sola letra mayúscula, o hay elementos químicos que poseen una letra mayúscula y una letra minúscula. Y generalmente, pues en esta línea, a excepción del hidrógeno, se encuentran los metales alcalinos o grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Grupo 2A, metales alcalino térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, etcétera. Toda esta parte son los metales de transición. Bueno, aquí en esta parte ya entramos al boro, al aluminio, al galio, al indio, ¿verdad? Al talio, etcétera. La familia del boro, pues, la familia del carbono, carbonoides, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, etcétera. La familia del nitrógeno, nitrogenoides, la familia del oxígeno, los compuestos denominados halógenos, grupo 7A, formadores de sal, flor, cloro, bromo, yodo, astato. Grupo 8A, lo que se denomina gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y bueno, la tabla, acuérdense que estuviera un poquito más extensa, y aquí estamos el grupo le llaman los lantánidos, perdón, los actínidos y los lantánidos, ¿verdad? Donde encontramos al cerio, al praseodimio, al neodimio, europio, gadolinio, y aquí encontramos al talio, ¿verdad? Bueno, el uranio, neptunio, plutonio, americio, helio, etcétera. Entonces, estos dos se extraen, ¿verdad? Están del 58 hasta el 103, ¿sale? Entonces, un panorama general de cómo identificar a los elementos. Bueno, también hacer mención del canal de química con el profe Luis Jacinto Flores Helguera.
Aquí dejo la liga de su canal para hacer la mención de la fuente de la que extraje esta imagen. Un agradecimiento y le damos su mención sobre cómo calcular los estados de oxidación para ciertos compuestos químicos. Entonces, estimados, por ejemplo, aquí les muestro, incluso, bueno, en los libros hay tablas, en la literatura hay un sinfín de tablas donde vienen los estados de oxidación, cómo se calculan, dado que estos números, estos numeritos, van al sumarse aritméticamente, tienen que dar cero, o por así decirlo, quedar neutros, ¿verdad? O sea, la suma de todos sus estados de oxidación. Eh, Dicho de esta forma, bueno, también les comentaba anteriormente que la tabla de iones poliatómicos es muy útil para identificar a los tipos de iones, ¿verdad? Y a los tipos de, en este caso, de elementos que actúan y que forman todo este compuesto, esta molécula, y de esta forma nosotros poder ir desglosándola. De hecho, saben que hasta incluso se puede pues hacer una ecuación de primer grado para poder determinar si conocemos, por ejemplo, una sustancia que contiene tres elementos químicos, tenemos dos números de oxidación conocidos y nos falta otro, entonces lo podemos sacar por una deducción de una ecuación de primer grado lineal, ¿sale? Entonces, en este caso, bueno, aquí tenemos precisamente tres elementos químicos. En este caso, este es fosfato de calcio y vamos a ir desglosándolo para que observen cómo se calculan bueno, tu estado de oxidación, tu número de oxidación, debe ser neutro. Entonces, bueno, vamos a apreciar, primero que nada, bueno, el oxígeno en la mayoría de los óxidos trabaja con carga de 2 negativo o -2, mientras que el fósforo lo hace con una carga de +5. Entonces, si nosotros hacemos la suma aritmética, miren, +5 y -2, entonces esto nos va a dar, que lo escribo aquí, nos va a dar 3 positivo. ¿Vale? ¿Sí? Eh, ok. En este caso, sin embargo, recuerden que tenemos 8, perdón, son 4 oxígenos de carga de 2 negativo, entonces nuestra carga global es de -8. ¿Vale? Entonces 5 menos 8 nos da como resultado una carga de -3, o en algunos libros viene el número primero y luego el signo, o 3 menos, ¿verdad? Más 5 menos 8 son -3. Entonces, la carga del fosfato es -3. ¿Vale? Y tenemos, no olviden, tenemos dos fosfatos. Entonces, como cada uno tiene carga de -3, entonces serían -6 ya su carga total, el PO4 índice 2. Y del otro lado, del lado izquierdo, tenemos tres calcios. El calcio generalmente es un metal que trabaja con carga de +2, ¿vale? Entonces, tenemos tres calcios, hay que multiplicar su carga, su número de oxidación por 3 y nos va a dar +6, ¿vale? 6 más. Entonces, 6 positivas y 6 negativas nos van a generar 0, fíjense bien, o sea, suma aritmética. De esa forma se calculan los números de oxidación. Y bueno, aquí vienen otros dos ejemplos que se los dejo a ustedes para su reflexión y análisis, de que con su buen entendimiento y comprensión podrán deducirlo eh, para que ustedes lo entiendan mejor, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en orden y proseguimos con la siguiente diapositiva. Y bueno, también comentarles sobre las diferentes tablas que les mencionaba anteriormente. Aquí cito la fuente tabla de iones poliatómicos. Muchas gracias, un agradecimiento por dicho material. La página de mi portal Integrando de San Luis Potosí. Y aquí dejo la liga donde extraje las tablas de los iones poliatómicos. Entonces se las muestro para que observen, así a grosso modo. Por ejemplo, el OH1- es el hidróxido,
Cn mayúscula con carga de 1 negativo es cianuro, o Cn con carga negativa de 1 menos pues es cianato, SCN con carga de 1 menos es tiocianato, y bueno, aquí vienen de bicarbonato, fosfito, acetato, bueno, las diferentes cargas de todos estos iones poliatómicos. También vienen de cationes monovalentes, solo una valencia, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el cobre 1, a plata, oro, mercurio, metales divalentes también, trabajan con una carga de 2 más, trivalentes, tienen 3 más cargas, ¿verdad? Eh, tienen 3 cargas positivas, de valencias tetravalente, monovalentes, también la parte de los, bueno, estos radicales, divalentes, sulfuro, el óxido que veíamos anteriormente, ¿verdad? Todo esto nos va a servir para ir comprendiendo un poquito más a la reacción redox. Bueno, pues como comenzamos, vamos a balancear por el método del ion electrón a esta reacción redox. Dicen, es una reacción química. Para empezar, jóvenes, estimados estudiantes, es una reacción, como podemos apreciar, química efectuada en medio ácido. Está la presencia de un ácido, aunque no es imperativo, pero sabemos que hay un hidrógeno que se encuentra en la fórmula de este compuesto al principio, entonces puede ser un indicio de que sea un ácido y efectivamente es el ácido nítrico. Entonces es el cobre metálico, ácido nítrico. Establecimos que esta reacción genera nitrato de cobre disuelto en solución acuosa, óxido nítrico, gaseoso y agua líquida. Entonces el primer paso uno del método del ion electrón consiste en hacer esta identificación. A ver, nuestra reacción es en medio ácido o en medio básico. Son los dos tipos principales que existen y apreciamos que es el medio ácido, ¿verdad? La presencia del ácido nítrico, repito, insisto y enfatizo. Y bueno, aquí vienen entre paréntesis las abreviaturas de los estados de agregación de cada sustancia. Ese sería nuestro primer paso. Saludos, estimados. Vamos al paso número 2. Bueno, vamos a proceder al paso número 2 de nuestro método del ion electrón. Para ello, retomamos a nuestra reacción anterior y vamos a hacer lo siguiente. A este paso se le llama transformación de nuestra reacción química en una forma de ecuación iónica total. Para ello, bueno, es importante saber que también existen una gran diversidad de reglas para nombrar y conocer a los números de oxidación de los diferentes elementos químicos. Cuando se encuentran en forma individual o libres, por ejemplo, aquí el cobre, su número de oxidación es 0 en estado sólido. Y luego procedemos con el ácido nítrico. El ácido nítrico dice que está disuelto en disolución acuosa, entonces lo vamos a separar, o sea, se disocia. Disociar es separarse en iones, ¿verdad? Un compuesto iónico, entonces se separa en iones H más 1, más, en este caso sería el ion nitrato, con carga de menos 1, ¿vale? Se hace la separación. Esto es para hacer la ecuación iónica total, repito e insisto. Posteriormente, también el nitrato de cobre, podemos apreciar, el cobre, en este caso, tiene un número de oxidación de más 2 y el ion nitrato de menos 1. Y nada más hay que agregar lo siguiente. Aquí también, por aquí, este 2, me faltaba aquí un 2, que son 2 iones nitrato, ¿vale? O incluso si lo coloco aquí, creo que no pienso que haya mucho problema en eso. A esto se les conoce, pues, como iones espectadores, ¿vale? Prácticamente. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, retomamos ahora la asignación de números de oxidación en el caso del nitrógeno es más 2 y del oxígeno es menos 2 en la mayoría de los óxidos.
y el agua se mantiene o permanece neutra. Todos estos números de oxidación, pues como les comentaba, vienen en tablas o en, pues basándonos en las reglas, ¿verdad? En las reglas de asignar números de oxidación. Muy bien, entonces esta sería nuestra ecuación iónica total. Vamos al paso número 3. Aquí tenemos a nuestra ecuación iónica total y en el paso 3 vamos a pasar nuestra ecuación iónica total a la ecuación iónica neta. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se escriben aquellas especies o sustancias químicas que muestran un cambio en su número de oxidación. Tenemos que ser muy observadores para analizar cuáles especies químicas cambian su número de oxidación. Miren, podemos apreciar, por ejemplo, en el caso del cobre, su número de oxidación es cero del lado de los reactivos y aquí hay un cambio. Aquí cambia el cobre de 0 a +2, ¿vale? También podemos apreciar, bueno, en el caso del ion nitrato, voy a anotarle sus números de oxidación. Aquí en la parte superior, sabemos que el oxígeno trabaja con carga de -2 en la mayoría de los óxidos. Entonces son 3 oxígenos, -2 por 3 son -6. Carga global, -6. El nitrógeno trabaja con +5, ¿vale? Ah, entonces, estimados, 5 cargas positivas -6 en cargas negativas nos va a dar una carga global de -1. ¿Estamos? Entonces también aquí podemos apreciar que hay un cambio. Voy a anotarlo aquí nuevamente. El nitrógeno cambia su número de oxidación de +5 a +2, ¿sale? Está en conjunto con el oxígeno. Entonces, en nuestra ecuación iónica neta se aprecia que el cobre, tanto el cobre como el ion nitrato, tienen un cambio, ¿verdad? El nitrógeno cambia y el cobre. Entonces, se escriben solo aquellas especies que muestran un cambio en su número de oxidación. Ese es nuestro paso número 3. Proseguimos. Bueno, también cabe señalar, aquí hay dos cuestiones interesantes. Pasamos al paso 4, insisto, aquí ya a partir de nuestra ecuación iónica neta, pues establecemos dos semireacciones. La del cobre, que observamos anteriormente, cobre 0 a cobre 2 más o +2, y la del ion nitrato, que cambia de +5 a +2, aquí en el óxido nítrico. Entonces se escriben las especies que cambian. A esto se le llama oxidación y reducción, ¿verdad? Entonces aquí hay una tablita de apoyo, miren. Por ejemplo, si el cobre se encuentra con cargas de un número de oxidación 0 y pasa a +2, entonces ocurre una oxidación. La voy a escribir aquí. Existe un proceso de oxidación. Siempre, jóvenes, en este tipo de reacciones tiene que haber oxidación y reducción, o sea, pérdida y ganancia de electrones. Entonces, como dicen por ahí, el que se oxida pierde. Entonces hay una oxidación y al cobre se le conoce, en este caso, como agente reductor. ¿Vale? Voy a abreviar agente con Ag punto reductor. Muy bien. Bueno, cierro el paréntesis. Y vamos ahora con el ionitrato. En este caso, si se fijan, bueno, estaba de +5, un número de oxidación, y pasa a +2. Entonces, chequen la tablita, de +5, que está aquí, pasa a +2. O sea, la flecha está orientada en esta parte de derecha a izquierda, existe una reducción, ¿sale?
y de izquierda a derecha existe una oxidación. En este caso, establecimos que el cobre se oxida y en el caso del nitrógeno hay una reducción. Voy a escribir también reducción. Entonces vamos muy bien, ¿vale? Siempre nos van a ir guiando estos pasos de una manera correcta. Entonces, agente oxidante. En que, repito, debe haber ganancia y pérdida de electrones. Es una característica básica de este tipo de reacciones. ¿Vale? Entonces, este paso es establecer las dos semi-reacciones. ¿Vale? Aquí ya tenemos a nuestra reacción de oxidación y a nuestra reacción de reducción. ¿Vale? Entonces, vamos a proceder al paso 5. Vamos muy bien. Paso número 5. Se realiza el balance atómico. En medio ácido está la condición que se pueden agregar iones hidrógeno más uno y moléculas de agua en caso de ser necesario. Entonces vamos a ver qué cantidad de átomos hay. Aquí pues podemos apreciar que solo hay un cobre, un número 1, aquí un cobre y aquí un cobre, ¿verdad? Entonces pues atómicamente esto está balanceado. Aquí independientemente de los números de oxidación, que son diferentes, esto no importa en el balance atómico, solo su carga eléctrica, ¿no? Observen bien. Si se fijan, en esta parte, voy a, pues, por así decirlo, tacharla para que tengan una idea de qué es lo que hice. Bueno, estaba anteriormente así, estaba el ion nitrato y NO, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, pues existe un nitrógeno y aquí también. Existen aquí tres oxígenos y aquí uno, entonces podemos ver que hay una descompensación de oxígenos. Necesitamos para ello agregar agua. ¿Sale? Por eso, ahora dejen, borro esto, acabo de tachar. Por eso se agregan dos moléculas de agua para que se completen los dos oxígenos y tengamos ya tres bueno, del lado izquierdo y tres del lado derecho. Entonces, al agregar a las moléculas de agua, pues nos damos cuenta que también tenemos que introducir hidrógeno. ¿Sale? Entonces, dos por dos son cuatro hidrógenos y aquí por eso se agregan cuatro iones hidrógeno más uno para balancear atómicamente a nuestra semireacción 2. Y dicho de esta manera, pues ya podemos establecer que están balanceadas en las dos semireacciones sus átomos. ¿Sale? Una característica básica, no lo olviden agregar iones H más uno y moléculas de agua. Muy bien, vamos muy bien en el paso 5. Proseguimos. Ahora vamos a el paso número 6. Vamos a desarrollar el balance eléctrico. El balance eléctrico prácticamente ahora sí tomamos en cuenta una vez efectuado el balance atómico del paso anterior, que es el 5, este paso, el 6, nos va a guiar para equilibrar las cargas eléctricas. Entonces aquí tenemos un cobre cero y aquí tenemos un cobre con un número de oxidación más 2. Entonces aquí vamos a agregar dos electrones, ¿sale? Para que queden, por así decirlo, cobre cero y cobre cero, ¿sí? ¿Sí me explico? Es como si a sumarle dos electrones a este más 2 le restamos 2, ¿vale? Entonces queda cero. Entonces, eléctricamente sería cobre cero y cobre cero, ¿sale? Por eso se agregan esos dos electrones del lado derecho, ¿va? Ahora vamos con la segunda semireacción. Aquí tenemos cuatro cargas de iones hidrógeno positivas y todo este ion nitrato es una carga negativa, entonces suman cuatro positivas y una negativa, tenemos tres cargas positivas, ¿verdad? O sea, de más tres.
Entonces es útil que agreguemos 3 electrones para nosotros neutralizar toda esta parte que es el lado eh, izquierdo de nuestra semirreacción, nuestra segunda semirreacción, y pues prácticamente aquí todo esto está en estado neutro, entonces no hay problema. Y dicho esto, hemos realizado con éxito el balance eléctrico. Muy bien, vamos muy bien, excelente. Ahora vamos con el siguiente, una vez que se agregaron los electrones en ambas semireacciones, pues dentro del balance eléctrico también, aquí lo señalo, aquí con el apuntador, ok, muy bien, es importante que multipliquemos por 3 toda la primera semireacción y por 2 toda la segunda semireacción. ¿Por qué? Bueno, recuerden que en esta segunda semireacción se agregaron 3 electrones y en esta primera semireacción 2 electrones, o sea, hay que multiplicar por factores cruzados. Miren, todo esto por 3 por estos 3 electrones, y todo esto por 2 por estos 2 electrones. ¿Para qué? Pues para obtener el mismo número de electrones, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Si fueran o estuvieran equilibrados ambos, pues entonces no habría necesidad de multiplicar por un factor, ¿sale? Entonces miren, 3 por cobre 0, vamos a tener 3 cobre 0. 3 por cobre más 2, 3 cobre más 2. 3 por 2 electrones, son 6 electrones. Entonces, toda nuestra semireacción, que es la primera por 3, nos da como resultado esta parte. Posteriormente, ahora por 2, toda nuestra segunda semireacción, miren, 2 por 4 iones hidrógeno H más 1 son 8 H más 1. 2 por, bueno, NO3 menos 1, pues es más 2 NO3 menos 1. 2 por 3 electrones, 6 electrones. Y se fijan, o sea, nos da 6 electrones del lado derecho y 6 electrones del lado izquierdo. Entonces es lo que queremos lograr al multiplicar por estos factores. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Una pregunta del millón de pesos. De aquí se hubieran agregado 5 electrones y aquí 2 electrones. Repito, 5 aquí electrones y aquí 2 electrones. Bueno, pues todo esto por 2, todo esto por 5, ¿sale? Para que quedaran 10 y 10. ¿Estamos? Por un ejemplo, por así decirlo aparte. Bueno, entonces ya teniendo esto, ahora, si se fijan, bueno, ya nada más, bueno, también recuerden que me quedé donde me quedé, bueno, aquí me quedé en el 2 por 3 en 6 electrones, también 2 por NO son 2 NO, y 2 por 2 moléculas de agua son 4 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, fíjate bien, 3 cobre 0, flecha, 3 cobre más 2, más 6 electrones. 8 iones H más 1, más 2 iones nitrato menos 1, más 6 electrones, flecha, 2 NO, más 4 H2O. Muy bien, vamos muy bien. Bueno, vamos ahora a lo siguiente. Paso 7, ¿vale? Recuerden que el paso 6 fue el balance eléctrico. Entonces aquí el paso 7 dice que hay que sumar todo lo que se encuentre, pues ahora sí que antes de la flecha, vamos a todos nuestros reactivos del lado izquierdo y todos nuestros productos del lado derecho, sumarlos, ¿verdad? Paso 7, sumar las especies químicas del lado izquierdo, las especies químicas del lado derecho y nos queda, pues tenemos 3 cobre más 8H más 1, podemos ver, más 2 iones nitrato con carga menos 1, más los 6 electrones. Entonces, todo esto es nuestro lado izquierdo, flecha, luego sigue 3 cobre, 2 más, luego sigue más 6 electrones, luego más 2 NO, estimados, más 2 NO aquí está, luego más 4 moléculas de agua. Entonces ya está esta suma de nuestras especies químicas. Procedemos al paso siguiente. Bueno, en este paso, que es el número 8, prácticamente ya vamos a terminarlo. Aquí hay que cancelar los electrones del lado izquierdo y derecho, ¿vale? Entonces hay que cancelar, son 6 electrones del lado izquierdo, 6 electrones del lado derecho,
Y si vemos que también se pueden cancelar algunas otras especies, pues las cancelamos, ¿verdad? Que sean iguales, exactamente iguales en los dos extremos. En este caso fueron los electrones, ¿vale? Los únicos o idénticos, ¿vale? Que se cancelan. Si hubiera moléculas de agua aquí y acá, pues hagan de cuenta que donde hay más moléculas de agua, se hace una especie, pues ahora sí que como de resta, ¿no? Si que hubiera 8 moléculas de agua y aquí 4, pues quedarían 4 moléculas de agua del lado izquierdo, ¿vale? De donde es más preponderante. Muy bien, proseguimos. Bueno, vamos al paso número 9, donde aquí plasmo la reacción, ¿verdad? Lo que llevamos de nuestro procedimiento por el ion electrón. Y aquí les escribo la reacción química original. Entonces se hace una reconstrucción, ¿sale? En este paso, en el paso, ahora sí que es el penúltimo, y vamos a hacer dicha reconstrucción de la forma siguiente. Bueno, miren, aquí tenemos 3 cobres, entonces en nuestra reacción original era cobre únicamente, 8 pues átomos de hidrógeno más uno. Aquí tenemos HNO3, ¿verdad? Aquí tenemos pues ahora sí que iones nitrato de carga -1, que cancelaron los electrones. Aquí tenemos 3 cobre más 2. Aquí tenemos nitrato de cobre, 2. Los 6 electrones que se cancelaron. 2 NO, aquí nada más NO, o sea, una molécula de NO. Aquí 4H2O y aquí una molécula de agua. Entonces, fíjense bien, esta reacción, a ver, déjenla subrayo, la marco. Fíjense bien, esta reacción que se encuentra aquí, la vamos a reescribir ya quitando los electrones, ¿sale? Entonces, miren, la abajo sería 3 cobre con número de oxidación 0, más 8, H, fíjense bien, y me baso también en la reacción original, ¿sale? 8HNO3, ¿sale? Este 2NO3 entra como un ion espectador, o sea, es aquel que no participa en la reacción, más sin embargo nos va a ayudar a balancearla. Entonces, este 2NO3 prácticamente se le denomina ion espectador, al igual que este 2NO3 que se encuentra del lado derecho, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, fíjense, 3 cobre, 2 más, ¿no? Aquí 3 cobre, 2 más, y las 6 electrones se cancelaron, ya no están, 2NO, 2NO, 4 moléculas de agua, y pues prácticamente en este paso lo que se hizo fue cancelar a estos iones, bueno, agregar en esta parte a este ion espectador, ¿verdad? A 2NO3 como ion espectador del lado derecho, repito, se agrega 2NO3 como ion espectador para poderlo cancelar con esta parte, con el ion espectador del lado izquierdo. De tal manera que ahora, estimados, pues ya nos va a quedar, miren, 3 cobres con estado de oxidación 0, más HNO3, haciendo la reconstrucción, flecha, 3 cobre y nuestros iones espectadores, bueno, en este caso el NO3, 2, recuerden que esta sustancia actuó como ion espectador, más 2 NO y más 4 moléculas de agua. Entonces, dicho de esta manera, pues este es el paso número 9. Procedemos al paso número 10. En el paso número 10, pues ya vemos que nuestra reacción ya está reconstruida, ya nada más se hace le llaman comprobación, ¿sale? Bueno, esta es nuestra reacción original, ¿sale? Aquí se las menciono, se las subrayo, de tal manera que ya podemos apreciar en la reconstrucción nos queda esta reacción, ¿vale? Reconstruida, ¿vale? Y finalmente, pues, se hace la comprobación. Entonces, pues, cualquier duda, sus órdenes. Vamos al este paso que es el último. Bueno, aquí me faltó dibujar una pequeña flecha. Y también procedemos al último. Estamos en el último paso. Y pues, finalmente, podemos apreciar que hay 3 cobres a la entrada. ¿Vale? ¿Se fijan? 3 cobres a la salida.
¿vale? Entonces, está muy bien. Balanceado el cobre. Hidrógenos, están 8 hidrógenos. Y aquí 4 por 2 son 8 hidrógenos. Bien, está balanceada. Nitrógenos, este 8 afecta a todo el nitrógeno, entonces son 8 nitrógenos. Y aquí son 2 nitrógenos. Y son 2 nitrógenos también. 2 por 3 son 6 nitrógenos. Y este 2 son 8. Entonces, también está balanceada. Y finalmente, el oxígeno son 8 por 3, 24 oxígenos del lado de los reactivos. Y del lado de los productos son 6, 2 por 3 son 6, por 3, 18, más 2, 20, y más 4 aquí, serían 24 oxígenos. Muy bien, mis estimados, sería todo. Un gusto haber estado con ustedes. Espero lo hayan entendido y pues aquí estamos aprendiendo. Si alguien desea hacer alguna observación, con toda confianza y pues siempre lo estamos con la mejor apertura y disposición, ¿verdad? De estar mejorando los videos. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Ya hemos terminado y nos salió muy bien nuestro ejercicio. Hasta pronto. Cuídense mucho. Nunca dejen de aprender. Activen la campanita para recibir las notificaciones del canal. Participa y comenta. Estamos para servirte. Chao, chao.